Aleluya. Bendiciones, amados hermanos. Una vez más, pues estamos aquí para poder estudiar lo que es la palabra del Señor. Yo sé de que todo este tiempo ha sido una bendición, una gloria eh, para el pueblo de Dios, ¿no? Porque hemos recibido tanta instrucción, no solo pues ahora que ya estamos aquí en congregación juntos, ¿no? No, que aparte de eso, desde que inició esta cuestión de la pandemia, eh, por instrucción de nuestro apóstol, eh, venimos y agarramos esa iniciativa que él tomó, ¿no? De estar transmitiendo todos los servicios por medio de la web. Entonces se ha predicado sin parar todo este tiempo. Entonces la palabra del Señor ciertamente ha llegado a lugares donde no había llegado antes. Entonces esa es una bendición hermosa, el saber de que la palabra del Señor está haciendo su mandato, por decirlo así, porque para eso somos llamados, para que podamos llevar el Evangelio del Señor a todas las partes del mundo, a toda criatura, a los confines de la tierra. Entonces, por medio de esto se ha logrado eh, esa bendición hermosa. Entonces, nosotros sabemos de que no importa lo que el mundo lance, siempre el Señor, su gracia va a sobreabundar sobre todo eso. Entonces vamos a empezar aquí, sin antes, pues vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos dé esa iluminación en nuestras mentes, en nuestro eh, corazón, para que podamos entender de lo que estamos hablando y podamos así atesorar lo que se nos está enseñando. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor, pidiéndote, Padre Santo, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que está en casita, ya conectados, Padre Santo, listos para recibir, Padre Santo, de tu palabra. Envía tu Espíritu Santo, Señor, por misericordia, Padre Santo, para que sea Él, Padre Santo, quien tome el control de esto, Padre Santo. Oh, papito lindo, te pido, Señor, de que seas tú, Padre Santo, quien dirija mis labios, Señor, quien dirija, Padre Santo, esa palabra, Señor, que de esa revelación, Padre Santo, que pueda ser transmitido de la manera que está aquí, Padre Santo. Oh, bendito y alabado eres, Señor Jesús. Bendigo, Padre Santo, al pastor Lenín, a su familia, Señor, al apóstol, Padre Santo, a todo el ministerio, Padre Santo, benecer de todas las partes, Señor, en las cuales se ha levantado y en los que está por levantarse, Señor Jesús. Te esperamos, tu amada Padre Santo te llama, Señor Jesús. Estamos, Padre Santo, siendo preparados, Padre Celestial, para estar contigo, Señor Jesús. Bendito y alabado eres, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a estar hablando de la historia de la iglesia. Un tema muy, muy precioso. Yo sé que muchos tal vez en un dado momento nos hemos preguntado, pero ¿de dónde surgió la iglesia, no? El por qué se llaman cristianos, el por qué de todo esto. Es sorprendente que los niños de hoy en día son los que son más curiosos y tienden a preguntar esto. Yo me recuerdo que cuando, por ejemplo, yo era niño, no hacía ese tipo de preguntas porque no surgía en mi mente ese tipo de preguntas, ¿no? No que más que todo vamos a la iglesia y así se llama y vamos allá. Y somos cristianos, el por qué no sé, pero vamos allá. Entonces, los niños de hoy en día, no, los niños de hoy en día, pero ¿y por qué? Ellos quieren saber el porqué de todo, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a nosotros el poder explicar no solo a los niños, porque recordemos de que también hay personas de que tienen una madurez de niñez, por decirlo así, las cuales quieren saber de todo esto. Incluso nosotros deberíamos de saberlo y atesorarlo y saber de que ha sido un sacrificio llegar hasta donde el Señor Jesús nos tiene, ¿no? Empezando por la muerte de Él, que Él se dio para que nosotros estuviéramos, para poder darnos esa potestad o darnos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Dice aquí que la iglesia es una entidad que nació en el corazón de Dios, o sea, se cultivó en el corazón de Dios. Dice que su misión, o sea, la misión de la iglesia es manifestar la gloria de Dios sobre la faz de la tierra, anunciando
las virtudes de un Dios grande y sublime a las creaciones y a un mismo reino, a las creaciones y a un mismo reino de las tinieblas. Entonces, sabemos de que la iglesia fue planificada en el corazón de Dios. Hermoso saber eso, porque nosotros sabemos también de que en el corazón de Dios nació el anhelo, el deseo de crear a un hombre, y lo creó y lo llamó Adán. Entonces, nosotros también venimos y él en su corazón nace el deseo de apartar un pueblo, y nosotros sabemos la historia, ¿no? De que viene y por promesa le dice a Abraham: Abraham, este es mi pueblo, tendrás hijos incontables como la arena y como las estrellas. Sabemos ese proceso, pero viene por la durez del corazón de este pueblo. Entonces Dios dice: necesito. Hace unos días el pastor Lenín nos predicaba, la semana pasada, sábado, nos predicaba y nos decía a nosotros de que se me fue, nos decía, sí, de que nosotros somos un residuo, que nosotros somos tomados de las obras. Imagínense qué tremendo. Entonces, ¿por qué las obras? Porque nosotros antes de la venida del Señor Jesucristo no éramos nada, e incluso sin el Señor Jesucristo en nuestros corazones seguimos siendo más que nada. Y lo crítico y cardíaco de esta situación es que ahí nos dice que somos mucho menos que ese nada. O sea, somos el 0.3% de ese nada. Somos un pedacito que quedó botado. No somos ni la mitad, somos menos que eso. Y viene Él y nos lava con su sangre y nos da vida y nos reanima y volvemos a ser un pueblo santo. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, dice que la iglesia de Cristo nace en el momento que Cristo es herido en el costado y brota agua y sangre. Lo vamos a leer aquí en Juan, el libro de Juan 19:34. Dice: pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y en el momento salió sangre y agua. Y nosotros podemos familiarizar esto en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 21 y 22, donde habla de la creación de la mujer. Porque nosotros sabemos que la iglesia en sí, o la amada, es una entidad femenina. Entonces la primer Eva, así que en escalas, ¿no? Hablamos de la Eva espiritual en el huerto del Edén. Hablamos de la Eva, figura del pueblo de Israel, y hablamos ahora de la Eva espiritual, que somos nosotros, la iglesia. Entonces, la Eva espiritual, por decirlo así, la primer Eva, que era un ser lúmino, nace de la costilla de Adán. Dice ahí, si ustedes lo leen, dice de que lo reposó a que él durmiera, y de ahí viene y le saca la costilla y hace la mujer, ¿no? La ayuda idónea para el hombre, el balance, el equilibrio del hombre nace ahí. Entonces nosotros, cuando el Señor Jesucristo se le crucifica, viene y le meten una lanza en el costado, y viene y brota agua y sangre, y nace, le da el nacimiento a la Eva espiritual, la que va a estar en el bodas del Cordero, ¿no? La esposa de Jesucristo, que somos nosotros, en el nombre de Jesús, así lo creemos. Dice que se ha dado por llamar iglesia de Cristo a todos los cristianos que se reúnen en alguna congregación a alabar a Dios. Sin embargo, la Biblia hace varias restricciones. Uno de estos sería reino de Dios, pueblo de Dios y de la iglesia de Cristo. El reino de Dios dice que es la esfera en la cual se reconoce su gobierno, ya que Él no ha cedido su soberanía frente a la rebelión, sea esta demoníaca, o humana, sino que ha declarado su propósito
de afirmarla. Vamos a ver el libro de Daniel 2:44, que dice de la siguiente manera: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Escuchen qué interesante. Y este reino no será entregado a otro pueblo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Voy a tomar una pausa ahí. Está hablando de nosotros, o sea, está hablando de su iglesia. Dice un reino que no será destruido. De ahí sigue diciendo, no será entregado a otro pueblo. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel, nosotros tomamos ese lugar, como la cuestión de Job, ¿no? Que viene él y toma el lugar de Saúl. Entonces, ahí sí que la Biblia, hermanos, si nosotros nos tomamos un detallito o un tiempo a meditar en ella, nos damos cuenta de que todo concuerda una con otra cosa. Es como que si fueran dos fieles amigos que se dan la mano, tanto tanto el Viejo y el Nuevo Testamento. Vamos a seguir leyendo. Dice, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Qué glorioso. Vamos a leer el libro Primera de Corintios, su capítulo 15, versículo 24-25. Dice, luego llegará el fin. Cristo entregará a Dios Padre el reino después de hacer desarmado todas las estructuras, autoridades y fuerzas del universo. Está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies. Entonces, aquí estamos viendo la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, después de la crucifixión, o sea, Él pone a todos los enemigos bajo sus pies. Entonces, recuerden de que el Señor Jesucristo, cuando andaba Él, siempre Él predicaba y decía al Padre, el Padre. O sea, nunca nada se trataba de Él, era el Padre. ¿Por qué? Porque ahí estamos nosotros hablando del reino de Dios y del pueblo de Dios. Porque para que Dios le cediera la autoridad a Jesucristo, porque por instrucción y porque nosotros sabemos que las Escrituras dicen que todo lo que pidiéramos al Padre le tenemos que pedir al nombre del Hijo, porque a Él se le dio toda autoridad sobre todo, por el sacrificio. O sea, Él tenía que vencer para poder Él tomar el lugar que ahora Él tiene como el centro de la iglesia de Cristo. ¿Por qué el centro? Porque nosotros sabemos de que nosotros no podemos ser salvos sin reconocer a nuestro Señor Jesucristo. O sea, la salvación depende únicamente de Él, del saber de que Él vino, murió y resucitó y fue a preparar un lugar para que nosotros nos vayamos a gozar con Él. Entonces, esto ya en los primeros libros de doctrina nos dimos cuenta, ¿no? De que la salvación depende solo de Jesucristo. Por eso es de que nosotros somos la iglesia de Cristo. Vamos a seguir. Dice que el pueblo de Dios es un grupo. Para eso miremos el libro de Primera de Corintios 12, capítulo 12, versículo 14. Dice, un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. O sea, una sola persona no puede conformar, o una sola casa de oración, pongámoslo así ya en números grandes, ¿no? Una sola casa de oración no puede conformar el cuerpo de Cristo, sino es formado por diversos miembros, los cuales forman el cuerpo y la cabeza es Cristo. Entonces, ahí vemos, ¿no? La clara información de esto, para aquellos de que tal vez tienen esa mentalidad de que solo esta casa de oración va a ser salva y nosotros completamos el cuerpo de Cristo. No, no es así. No, que el cuerpo de Cristo está completo por muchos. Entonces, de que la palabra dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos, sí. Pero, ¿en cuánto caería o qué cifra de número caería? El poco los escogidos. Estamos hablando de miles y posiblemente millones. Números incontables, dice el Apocalipsis. Entonces, para lo que a nosotros parezca mucho, para Dios puede ser poco.
Entonces, mucho ojo con eso. Nosotros tenemos que estar al tanto y al cuidado de que la iglesia de Cristo o el cuerpo de Cristo es conformado por muchos, no solo por uno. Dice, segundo aquí dice, la iglesia de Cristo está compuesta de todos aquellos que aman su venida y alcanzan la medida de la fe. Vamos a leer Cantares capítulo 6, versículo 8 al 10. Las reinas son 60, 80 las concubinas, y las jóvenes son innumerables. Pero una sola es mi paloma, mi toda perfecta. Ella es la hija única de su madre, la preferida de la que, de la que la engendró. Las jóvenes que la ven la felicitan, reinas y concubinas la alaban. ¿Quién es esta que surge como la aurora, bella como la luna, brillante como el sol, temible como un ejército? Entonces aquí está hablando de la amada del Señor. Recordemos de que nosotros estamos divididos en lo que es la iglesia y la amada, y también están los invitados. Entonces esta que habla aquí es la amada, es la que nosotros como iglesia de Cristo tenemos que canalizar y tenemos que enfocarnos en tratar de llegar a este nivel de fe para dar talla de amada. O sea, nuestro anhelo, por eso es de que dice que el reino de los cielos solo es alcanzado por medio de los que son violentos, o sea, violentos en la fe, de aquellos que no se sacian, que no se duermen en un momento dado, que dicen, yo ya sé suficiente, yo no necesito saber más, yo ya lo sé todo, yo sé de qué se trata cuando hablan de este tema, yo sé esto. Pero eso no es para de Dios. Todo y cada día, cada minuto que pasa en nuestras vidas, aprendemos algo nuevo. Y esto no es solo en la Biblia, sino que en todo lo que nosotros nos circula, nosotros no dejamos de aprender. Y Dios nos ha creado de tal manera que nos da la capacidad de poder recibir y poder desechar lo que no nos conviene, para que nosotros podamos atesorar lo que sí nos conviene. Ejemplo de eso, el apóstol Pablo dijo, yo tomo por poco todo lo que yo sabía y ahora me entrego a la fe de Cristo. Entonces, desechó un conocimiento. Entonces nosotros también podemos hacer ese tipo de cosas, ¿no? Como una computadora, por decirlo así, borrar lo que no nos sirve o permitir de que Dios vaya limpiando eso y que nos vaya llenando solo de edificación hasta llegar al nivel de la fe, que nosotros seamos seres totalmente el 100% puestos en nuestra fe, que no haya viento, doctrina falsa que venga y nos mueva. Tenemos que llegar a eso, hay que pedirle a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón. Nuestro amado viene pronto. Entonces nosotros ahorita tenemos que pedirle todos nosotros, porque nadie en este mundo es perfecto. Nadie en este mundo puede decir de que llegó a la totalidad de la fe. Lo que nosotros tenemos que todos los días pedirle a Dios que nosotros podamos disminuir nuestro ego, o sea, Él pueda disminuir ese ego para que Él crezca en nosotros y podamos llegar al nivel también de humildad ante Dios. Vamos a leer aquí un poquito sobre el término iglesia. ¿Qué significa? Dice que esto se traduce del griego, que es ekklesia, de fuera de, o sea, significa fuera de, y klesis, llamamiento, fuera de llamamiento, o de kaleo, llamar. ¿Qué significa? Llamar afuera, reunión popular, asamblea, congregación, concurrencia o iglesia. Esto según Strong G 1577. Se puede decir entonces que la iglesia son los sacados de medio de. Ese es el verdadero significado. Por tanto, esta palabra denota comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo o ambos.
según el diccionario Vaina. Dice que esta integra por todos aquellos que han recibido en su corazón como el Señor y Salvador, comprados con su sangre. Se han enamorado de Él, alcanzando la estatura del varón perfecto y llegan a medida de la unidad de la fe. Qué tremendo, porque aquí dice de que para que nosotros seamos parte de la iglesia, nosotros tenemos que alcanzar ese nivel, porque recordemos de que aquí nosotros nos congregamos, venimos a orar, venimos a darle gracias, venimos a recibir palabra, pero la iglesia en sí es la que va a estar espiritualmente allá. Entonces, para que nosotros llenemos los formularios como se ha estado haciendo aquí, ¿no? Llenar el formulario para poder ser parte del servicio. Entonces, nosotros, para poder ser parte del servicio celestial que se va a estar llevando a cabo, tenemos que llenar esos requisitos. No tenemos que estar contaminados. Qué tremendo, ¿verdad? Dice que la iglesia primitiva inicia sin mayor experiencia. Los apóstoles y discípulos en general contaban únicamente con la enseñanza de Jesucristo. Eran un grupo de 120 personas. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 1, 15 y 16. Dice: uno de aquellos días Pedro tomó palabra en medio de ellos. Había ahí como 120 personas y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David el gesto de Judas, este hombre que guió a los que aprendieron a Jesús. Entonces aquí estamos viendo al apóstol Pedro, que está él ya dando tiene 120 personas y él empieza pues a dar sus prédicas, sus sermones. Entonces ahí habían 120 personas. Dice de que la iglesia se incrustó, dice, en el aposento alto, tal como lo había ordenado Jesucristo. Y dice aquí en Hechos 1:8: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta en los extremos de la tierra. Entonces, para esto tenía que primero visitarlos el Espíritu Santo, para que esto se empezara a llevar a cabo, ¿no? Entonces, dice aquí que el día en el que se dio este hecho fue en el día de los Pentecosteses. Esto está en Hechos 2:3. Dice de la siguiente manera: y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron pasándose sobre cada uno de ellos. Entonces aquí hubo ese derramamiento del Espíritu Santo y ellos empiezan a hablar en lenguas, ¿no? Entonces esto pasó en el día de los Pentecosteses, que se derramó el Espíritu Santo, de lo que había hablado Pedro, ¿no? Dice de que el primer sermón de Pedro hace de que se conviertan 3,000 personas, o sea, la iglesia crece de 120 a 3,000. Entonces dice aquí en Hechos 2:41: los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Dice de que después de eso ya se vuelve la iglesia de un número de 5,000. En Hechos 4:4 dice: pero muchos de ellos habían oído la palabra, creyeron, y su número llegó a unos 5,000 hombres. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no?, cómo la iglesia fue creciendo. Aquí nosotros vamos a ver de dónde surgió, ¿no?, por primera vez el nombre de cristianos. ¿Por qué nos llaman cristianos? ¿Por qué a la iglesia de Cristo nos llaman cristianos? Esto lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Y apenas le encontró, le llevó a Antioquía. De aquí fue donde surgió ese nombre. Dice: en esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Entonces ahí nosotros vemos de dónde surgió por primera vez el nombre de cristianos. Dice que el apóstol Pablo fue el instrumento que usó el Señor para llevar el mensaje del evangelio a los gentiles,
del viejo mundo mediante los denominados viajes apostólicos. Otra situación importante fue la experiencia de Pedro, el apóstol, cuando cayendo en un éxtasis, Dios le muestra todo aquello que Dios limpia. El hombre no debe llamar inmundo, refiriendo así del pueblo gentil. Nosotros sabemos, ¿no?, de que Pablo, en él, de primero el apóstol Pablo, él no quería ir a los gentiles, ¿no?, porque para ellos eran el pueblo escogido de Dios. Entonces todo lo demás no entraba dentro, o sea, todo lo demás era, decíamos en el principio, menos que nada. Entonces éramos considerados inmundos, idólatras, de todo, brujos, malhechores, criminales, de todo, 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 todo. Entonces los gentiles no entrábamos en esa preciosa bendición, en esa preciosa cobertura. Entonces el apóstol Pablo fue enviado a predicarle a los gentiles, y es donde viene y pues se levanta la iglesia de Cristo, escogiendo pues así la Eva espiritual. Dice aquí, como segundo punto, los llamados a ser parte de la iglesia. El nacimiento de la iglesia provocó un caos terrible en la religiosidad del pueblo judío. Aunque el mensaje de la cruz fue inicialmente para ellos, al rechazar a Cristo, se abría una puerta para que ellos, que nunca habían pensado en participar de aquella promesa de un Dios que había sido exclusivo para los judíos. Esto lo pueden ver en Hechos 15:14 y en Apocalipsis 5:9. Esta puerta de entrada a toda persona, de toda raza, pueblo, nación, esclavo o libre, hombre o mujer, porque en Cristo todos somos uno, judíos y gentiles. Sabemos de que el apóstol Pablo vino a destirpar esa desunión, y entonces ya viene y él une a los gentiles junto con los judíos, haciendo la iglesia de Cristo. Como decíamos hace unos temas atrás, de que las tribus de Judá no hay tales tribus en sí, porque todos ellos ahora vienen a ser parte de la iglesia. Entonces todo aquel que cree en Cristo y lo sigue viene a ser parte de la iglesia. Entonces no hay divisiones. O sea, el pueblo de Dios no está dividido en ese aspecto, ya no más, no, que el pueblo de Dios está recolectando de todos los confines de la tierra, todos aquellos que la acepten, que lleguen a la estatura de la fe plena en Cristo y lleguen a la estatura para un perfecto, para poder dar la talla, ¿no? Los primeros cristianos, como punto 3. Sí. Dice, la iglesia surgió primeramente en Jerusalén, después de la ascensión de Cristo. Dice, se componía de un grupo de discípulos de Jesús, predominantemente galileos, juntamente con los que respondieron a la predicación de los apóstoles en Jerusalén. Sus miembros se consideraban el remanente elegido de Israel. Estos primeros creyentes aceptaban las obligaciones impuestas por la ley y el culto del templo. La creencia que ellos distinguían era que Jesús de Nazaret era el Mesías de Israel. Y esto es algo que nosotros muchos nos cuesta comprender. ¿Por qué? Pues para ellos, pues nosotros sabemos de que ellos fueron engañados. Ellos siguen creyendo de que el Mesías no ha venido. Muchos de ellos, no voy a generalizar y decir ellos, porque entonces estuviera hablando de todos. Y como dije anteriormente, hay gente en Israel que ya forman parte de la iglesia, porque desde ese entonces era un remanente escogido por Dios, ¿no? Entonces ya ellos son apartados. Entonces hay muchos que no creen, y aquí nosotros como gentiles, no es que no creamos de que vino un Mesías que fue enviado para nosotros, porque en este caso dado sería Israel, ¿no?
pero nosotros no creemos de la existencia, bueno, no nosotros, porque yo sí creo, pero la gente no cree o no quiere creer de que existe un Dios. O sea, y pues nosotros sabemos de que ese grupo selectivo, ellos se dicen llamar a ellos ateos, ¿no? No creen ni en el cielo, ni en el infierno, ni en Dios, ni en el diablo, que el Señor los reprenda. Entonces, pero si usted tiene oportunidad, alguna vez tuvo oportunidad de charlar con estas personas realmente lo que están son confundidas, porque cuando llegan a temas y uno está hablando con ellos, uno se da cuenta de que sí creen, pero no quieren dar su vaso a torcer. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de que si no existe un Dios, entonces no existe un juzgador. O sea, no existe el trono del Padre, por decirlo así, no hay quien les vaya a juzgar por toda una vida llena de pecados. Entonces se hace más fácil decir Dios no existe y puedo deleitar mi carne en todo lo que yo pueda hacer y nadie me va a decir nada, simplemente porque es curioso de que sí creen en la eternidad, porque muchos creen de que van a reencarnar en animales o en cosas y en todo eso. O sea, ahí están dando una definición de que son eternos. Simplemente que en esta vida les tocó ser esto, en la otra les tocó ser otra cosa, y pues tienen esa creencia. Ahí sí que, como dice la palabra, son creencias de demonios, porque nosotros sabemos la verdadera creencia. Yo no sé por qué me fui a meter ahí, pero sí, fue por la cuestión de que no creen en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que nosotros formemos parte de la iglesia, tenemos que creer, tener fe en que este hecho, este acontecimiento fue dado a cabo y que Él vino y que esto pasó. Y lo hacemos en memoria cada vez que nosotros venimos a la mesa del Señor. O sea, nosotros tenemos que tener ese entendimiento al tomar la mesa. Dice aquí que los primeros dirigentes fueron los 12 apóstoles, Galileos, especialmente Pedro y Juan. Lo más adelante fueron nombrados ancianos. Esto lo pueden encontrar en el libro de Tito 1:5. Dice que más que edad, destaca una función de autoridad para velar por el orden. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender que pasa en las iglesias, que cuando nosotros escuchamos ancianos, pues lo primero que se viene a mente, o lo primero que se me vendría a mi mente, es de que son los más viejitos de estar en la iglesia, ¿no? Y saben el eje y maneje de la iglesia. Entonces, por ende, ellos están encargados porque ellos saben que es la función, pero realmente ancianos es una estatura de madurez dentro de la iglesia. Entonces un anciano puede ser un joven que ha alcanzado la madurez de anciano, que se sabe comportar, que se sabe llevar, que sabe esperar, que sabe orar, que sabe instruir, que sabe recibir instrucción. Entonces son estaturas que se dan dentro del pueblo de Dios. Todo esto es necesario para que entendamos de dónde venimos y por qué la iglesia funciona de la manera que funciona. Dice aquí, entre estos habían sacerdotes y fariseos que se convirtieron a Cristo, es decir, la dispersión que llegaba como peregrinos a ciertas fiestas o que por destinos motivos se encontraban transitoriamente en Jerusalén. A menudo estos judíos eran más pudientes que los de Jerusalén y manifestaban su piedad llevando limosnas o su nación. Esto lo pueden encontrar en Hechos 24:17. Dice, voy así un poquito rápido porque si ya el tiempo se me está agotando, por eso solo le estoy dando las citas. Cuando la iglesia cuando la iglesia practicó la ayuda mutua, en beneficio típico fue Bernabé, naturalmente de Chipre. Esto está en Hechos 4:34 y 37. Cuando se hizo necesario nombrar una comisión para atender las distribuciones para los necesitados, se eligieron a 7 varones que a juzgar por sus nombres eran elionitas,
Esto está en Hechos 8:5. Aparentemente fue a través de este elemento helenista que el evangelio desborda los estrechos límites del cristianismo judío y territorios extranjeros. Uno de los 7, Esteban, tuvo una discusión, en una sinagoga helenista de Jerusalén, de la que posiblemente era miembro Saulo de Tarso. Fue acusado entre los Sanedrín de haber blasfemado contra el templo y la ley de Moisés. Nosotros sabemos de que esta gente aún no creen en la venida de Cristo, mas ellos aún tienen las leyes mosaicas y creen de que el Mesías va a venir por ellos y les va a dar aquí en la tierra, ¿no?, toda la gloria y sobre todas las naciones, y por eso es de que las cosas se mueven de la manera que se mueven, porque la promesa para ellos era en esta tierra, mas la promesa de la iglesia de Cristo es allá en el cielo. Entonces eso es algo que es muy impactante, el saber de que este pueblo, el pueblo de Dios, no la iglesia de Cristo como estábamos leyendo, el pueblo de Dios, se le dio, sabemos, ¿verdad?, de que entraron a Canaán y se les dio a ellos estos pueblos para reinar sobre toda nación, y en el corazón de Dios había nacido crear una ciudad santa que reinara sobre todas, no destruir las otras ciudades en completo, sino que convertir esas ciudades a Él, ¿no?, y que ellos fueran la imagen perfecta de cómo llevar una conducta, una nación santa en la tierra. Entonces nosotros sabemos qué pasó con eso. Entonces ahora nosotros vamos a hacer una ciudad santa, no en la tierra, sino en el cielo. Dice que ellos pensaban, ¿no?, que él estaba blasfemando contra la ley de Moisés al hablar de Jesucristo. Otro de los 7, Felipe, llevó, dice, el evangelio a Samaria. Esto está en Hechos 8:15. Después, de animado por el Espíritu, descendió por el antiguo camino de Gaza, donde se encuentra con eunucos extranjeros, y los evangeliza y los bautiza. O sea que ellos aceptaron y se vuelven así parte de la iglesia de Cristo. El orden en la iglesia. Dice, a nivel ministerial, el orden de la iglesia estaba establecido. La cabeza de Cristo, nosotros sabemos, ¿no?, que la cabeza de la iglesia es Cristo. Esto está en Mateo 16:18, 1 Corintios 12:28. Luego los 5 ministerios, donde claramente las escrituras dicen primeramente apóstoles, es decir, que el ministerio apostólico es uno de los ministerios de gobierno. En segundo lugar, profetas. En la carta de los Efesios, Pablo enseña que la iglesia debe de ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los otros 3 ministerios primarios son los que componen este equipo ministerial, cada uno con su función específica, a nivel de organizar por la necesidad de atender las mesas, porque la iglesia experimentó un crecimiento acelerado en tan poco tiempo. Era necesario que los apóstoles se dedicaran a la oración y al ministerio de la palabra y buscaran personas con caracteres especiales. Fue así como nombró a un grupo de siervos en Hechos 6:1. Pueden encontrar esto, como delegó. De igual manera habían gobiernos, habían ancianos que desempeñaban un cargo revestido de autoridad. Los ancianos estaban asociados con apóstoles en el gobierno de la iglesia. Esto está en Hechos 15, capítulo 15, versículos 2, 4, 6, 22 al 23. Y en el capítulo 16 de Hechos y versículo 4. Eran los obispos y supervisores de la iglesia locales. Entonces nosotros ahí pues una tarea bastante grande que llevaban estos hombres. Las actividades en la iglesia se realizan por los creyentes en la iglesia primitiva, van
íntimamente ligados con la doctrina, es decir, que establecieron un nuevo modelo de vida a partir de las experiencias con el Espíritu Santo. Vamos a ver aquí puntos importantes que les dejo aquí que estudien. La comunión, o sea, es cosas de la iglesia, o sea, lo que nosotros debemos de practicar. La comunión, esto está en Hechos 2:44. El partimiento del pan, Hechos 2:46. La oración, Hechos 2:42. Muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles, Hechos 2:43. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, Hechos 2:45. Alababan a Dios y llevaban favor con todo el pueblo, Hechos 2:47. Y el bautismo en Hechos 2:41. Entonces, por conclusión, la verdadera iglesia de Cristo es una organización terrena con gente y edificio. No es una organización con gente y edificios como lo que está aquí, ¿no? Sino es una entidad íntegra por aquellos que han sido salvos por Jesús, que tienen que alcanzar la estatura para llegar a ser la esposa de Cristo. Nos hacemos miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo por fe. Somos edificados por la palabra de Dios, disciplinados por Dios, unificados en Cristo y santificados por el Espíritu Santo. Entonces, como les decía, la iglesia de Cristo, o sea, nosotros nacimos por la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Entonces nacimos como iglesia para ser el nuevo pueblo escogido. Venimos a usar ese lugar, no usurpar, no, que nosotros venimos a que la palabra de Dios se lleve a cabo, siendo así nosotros la amada, porque no venimos a usurpar porque ellos no están descartados, no, que muchos de ellos, que como les digo, se convirtieron, como nosotros vemos aquí, que muchos de ellos, los primeros que se convirtieron fueron judíos y muchos de ellos son parte de la iglesia. Entonces todos aquellos se abrió, se desligó eso, no solo son salvos ellos, no, que son salvos todos aquellos que creyeron en Cristo, que creen en Él, que le siguen, que se dejan instruir, que dejan ser parte de esto hermoso, que no solo se detiene en las paredes, en los muros, no, que esto va más allá de cualquier pared, de cualquier muro, esto va más allá de todo eso. La iglesia es enorme, la iglesia, por eso es de que tenemos que tener mucho en cuenta de no menospreciar a nadie, de que la persona tenga un conocimiento un poquito, digamos, de que crea que tenga un poquito más de conocimiento que los demás, eso no lo hace más que nadie. Todos somos hijos de Dios y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y nosotros debemos, dice la palabra de Dios, de que nosotros debemos de recibir a aquellos que son faltos en su fe para ayudarlos, no para entrar en discusión con ellos. Entonces, todos somos hermanos, todos formamos el cuerpo de Cristo y tenemos que entender eso, y en su momento dado esas personas lo van a entender, pero nosotros tenemos que actuar con amor. Bueno, hermanos, espero que haya sido, sé que la última parte pues fue más que todo leída, pero fue por el tiempo que ya casi se me agotó. Ya solo me quedan un par de minutos y los voy a usar para orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor, por esta palabra hermosa, Padre Santo, que has traído, Señor, a tu pueblo. Bendícelos, Padre Santo, unifica, Señor, a tu amada, Padre Santo, tu pueblo, Padre Celestial, que lleguemos, Señor, a esa unidad, Padre Santo, perfecta en ti, Padre Santo, en la fe, Padre Santo, que tú quieres, Señor, que tengamos, Señor, nuestra fuerza, Señor, que sea, Padre Santo, ese nivel, esa estatura, Padre Santo, para que así la amada, Padre Santo, pueda hacer ese llamado al amado Señor, para que la amada pueda invitarte, Padre Santo, para que la amada te pueda decir: estoy lista, amor mío. Entonces, Señor, ten misericordia, ayúdanos, Padre Santo, a poder llegar, Padre Celestial, a esa estatura. Tú vienes pronto, Padre Santo, no permitas, Señor, que muchos, Padre Santo, vayan a quedarse, Señor, por
no abrir los ojos, Señor. Envía tu Espíritu, Padre Santo, que les abra ese entendimiento, Señor, que puedan ver las cosas como se están aconteciendo, Padre Santo, últimamente, Señor, que todo lo que está pasando, Señor, no es, Padre Santo, casualidad de las cosas o de la atmósfera o de muchas cosas que creen la gente, Señor, sino que es tu palabra que se está llevando a cabo punto por punto, cada vez más rápido, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre Santo, te lo imploro en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pido, amén. Bendiciones, amados hermanos.